Bueno, pues buenos días a todos. Lo primero, gracias a CTO por permitirme estar hoy aquí y gracias a vosotros por estar ahí escuchándome. Antes de empezar, os quiero transmitir dos conceptos. Uno, enhorabuena, habéis aprobado el MIR y ya tenéis arreglada vuestro futuro, probablemente. Y la siguiente me lo voy a permitir porque ya soy un poco viejo. Por favor, nunca olvidéis por qué habéis sido médicos, por qué sois médicos, qué es lo... Perdonad. ¿Por qué sois médicos? ¿Vale? Lo digo por experiencia, porque al final el dinero, la fama, hacer cosas, bueno, pues puede nublarnos un poquitín el concepto de por qué somos médicos. Y por esto creo que es importante la sanidad penitenciaria. Mirad, yo soy José Joaquín Antón Basanta, ya os ha presentado antes. Trabajo en una prisión desde hace más de 35 años. Y trabajo en Granada, en el Centro Penitenciario de Albolote, y actualmente soy el presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria. La sanidad penitenciaria no es una especialidad que vayáis a tener que coger ahora, es una oportunidad de trabajo, una salida cuando hayáis terminado una especialidad, o bien medicina de familia, o bien medicina interna, o bien psiquiatría. Y yo lo que voy a tratar de contaros de una manera, no sé si bien o mal, un poquitín en qué consiste la sanidad penitenciaria, que creo que es bastante desconocida para todos vosotros y para el público en general. ¿Vale? Esto es un poquitín de lo que voy a hablar, un poquitín, una breve historia del marco legal, cómo estamos organizados, qué prestaciones tenemos dentro de las prisiones, cuál es la situación actual. Os voy a poner unas cuantas fotos un poco para que os gustan y terminaré ahí. Bueno, no sé si hay aquí alguien de Sevilla, este castillo ya no existe, es el antiguo castillo de San Jorge, al lado del Guadalquivir, y probablemente fue la primera prisión que hubo en España. Esto es un poco fotos de prisiones conocidas, Ocaña, el puerto de Santa María, Carabanchel, y esta, la de abajo a la derecha, es donde yo trabajo, el Centro Penitenciario de Albolote. Realmente la historia de la sanidad penitenciaria empieza relativamente hace poco. Hasta el siglo XIX no había absolutamente nada, ni nada que se le podía parecer a algo sanitario. Al principio del siglo XIX aparece la figura del cirujano, del médico, y el primer hospital psiquiátrico que podríamos llamar era el hospital penitenciario del puerto de Santa María. Fijaros que hablaban de ancianos inútiles, enfermos crónicos, enfermos agudos, enfermos mentales, etcétera. Esto era lo primero que hay. Pero realmente la sanidad penitenciaria aparece en 1970 cuando se crea el Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria, al que os he dicho yo que yo pertenezco. Entonces, en esa época, apenas iban 2 o 3 horas a cada prisión. Allí pasaban consulta y luego iba un enfermero, iba un auxiliar a repartir pastillas, que era fundamentalmente lo que más había, y algo que habréis oído hablar siempre de las prisiones, de las autolesiones, los chinaos, el que se cortaban, etc. Pues se iba y se curaba y se acabó. Pero en los años 80 aparece la gran eclosión del SIDA. La epidemia del SIDA en nuestro país fundamentalmente afectó a los usuarios de drogas por vía parenteral. Ese es el gran boom del SIDA en esa época. Actualmente es más de hombres que tienen sexo con hombres, pero entonces el factor de riesgo principal era la drogadicción. Y la mayor parte de los drogadictos, ¿dónde estaban? En la cárcel. De tal manera que había... En esa época pues se morían todas las semanas 1 o 2 internos por el SIDA y prácticamente podíamos llegar a tener casi un 40-50% de internos con el SIDA diagnosticado. En aquella época había pocos medios, pocos médicos, pocos conocimientos y pocas alternativas que hacer con esto. Y entonces es cuando pega el gran salto la sanidad penitenciaria. Nos ponen a todos ya con un horario normal, con turnos, con guardia de presencia localizada en las prisiones pequeñas y con guardia de presencia física en las prisiones grandes como la mía. El marco legal en el que se mueve la sanidad penitenciaria es el mismo que cualquier otra sanidad, más las leyes que afectan a las prisiones, fundamentalmente la Ley Orgánica General Penitenciaria y el Reglamento Penitenciario. He puesto ahí la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud de 2003, porque es la que marca
que nosotros deberíamos pertenecer ya, desde hace 20 años, a las comunidades autónomas, cada uno en su comunidad autónoma. Las prisiones de Madrid deberían pertenecer a Madrid, las de Galicia al Sergas, las de Andalucía al SAS, etcétera. Realmente eso no es así, solo hay 3 comunidades, luego lo volveré a comentar, que lo han hecho, que son el País Vasco, Cataluña y Navarra. El resto seguimos perteneciendo, y ahora lo veréis, al Ministerio del Interior. El reglamento penitenciario es el que nos va a marcar qué tipo de atención es la que se presta en las prisiones, y es la atención primaria, ¿vale? Nosotros somos un centro de atención primaria, con algunas características que ahora os contaré. Y además, los internos tienen un derecho a la prestación farmacéutica y a todo lo que las prestaciones complementarias básicas que se deriven. Es decir, ellos no pagan absolutamente nada por ningún fármaco. No es como en otros países, en donde si tú tienes dinero te puedes tratar la tuberculosis o el VIH. Aquí no paga nada nadie, ¿vale? ¿Cómo estamos organizados? Bueno, pues está el Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria, en el que hay que ser especialista en medicina de familia o medicina interna, o especialista en psiquiatría. Luego está el Cuerpo de Enfermeros de Sanidad Penitenciaria y luego, sin ser funcionarios, el personal laboral, en el que están los farmacéuticos y los auxiliares de clínica que tenemos. Hay técnicos de rayos también, etcétera. Somos actualmente funcionarios de carrera, tenemos que hacer una oposición para entrar, nos exigen tener la especialidad de medicina interna o de medicina de familia o de psiquiatría, y estamos, como os he dicho antes, pendientes de que nos integren en los sistemas de salud de cada comunidad autónoma. Por tanto, ahora mismo pertenecemos al Ministerio del Interior, quien nos paga, nuestros jefes son el Ministerio del Interior. Dentro del Ministerio del Interior, a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, y luego dentro de esta Secretaría General hay una Subdirección General de Sanidad Penitenciaria, que es la que un poco organiza los servicios sanitarios ya en los centros penitenciarios o en los 2 hospitales psiquiátricos con los que cuenta la red, que son Sevilla y Alicante. Un centro tipo, como es mi centro, el centro donde estoy, tiene 16 módulos de convivencia. Esos módulos tienen todo su consulta, gimnasios, patios individuales, es decir, cada uno es independiente de los otros 15, y en nuestro centro, por ejemplo, tenemos 2 módulos exclusivamente para terapéuticos. Un módulo en el que están fundamentalmente trastornos mentales y discapacitados intelectuales, y otro módulo prácticamente exclusivamente para tratamiento de drogodependencias. Tenemos una enfermería, que es como un pequeño hospitalillo con camas para, pues fundamentalmente, trastornos mentales graves son los que más tenemos, personas mayores y luego cualquier cosa aguda que se pueda presentar. Como os digo, somos atención primaria, esa es nuestra definición, pero sin embargo es especial, no es solo atención primaria, hay una atención integral, es algo muy fácil de entender. Tenemos al paciente permanentemente allí, duerme con nosotros, se levanta con nosotros, trabaja con nosotros, come con nosotros, absolutamente todo lo hace allí. Y nosotros, como está cerrado, como él sale solo cuando nosotros hacemos una orden para salir a hospital o lo que sea, tenemos que tratar absolutamente todo. Ahora veréis todos los programas que tenemos, pero yo a la misma paciente le voy a tratar su drogadicción, le voy a tratar el VIH, le voy a tratar la hepatitis C y le voy a tratar la esquizofrenia. Y todas esas cosas pueden coincidir, y es más, coinciden en muchas veces, en el mismo paciente. Y tú eres el que estás tratando absolutamente todo eso. Si es verdad que tienes tus especialistas con los que vas contactando para algunas cosas, pero en general el paciente es tuyo, con todas las consecuencias, y esa atención integral la haces tú. Eso hoy creo que no existe en ningún centro de salud del mundo. No hay esa capacidad que tenemos, como tenían antes los médicos de pueblo, en lo que prácticamente lo hacían todo, desde que nacían hasta que morían. Pues aquí nos pasa exactamente igual. Como digo, la prestación farmacéutica es universal, todo lo que se prescribe se le paga, y tenemos un montón de programas sanitarios. Aquí he puesto parte de los que tenemos, que es algo más importante. Nos tenemos que encargar de la alimentación, hacemos cirugía menor, lo he puesto por orden alfabético para que no haya. Nos encargamos de la drogodependencia, hacemos programas de educación para la salud, nos formamos, tenemos programas para las hepatitis víricas. Fundamentalmente hemos sido
probablemente una de las claves para que en España esté prácticamente eliminándose la hepatitis C. Tenemos que hacer programas de higiene. Los ingresos tienen que ser vistos, ahora os lo diré, nada más llegar a todos y abrirles una historia clínica. Hacemos investigación, hay cárceles con niños y hasta los 3 años y que por lo tanto tienes programa de niño sano. Hacemos prevención de cáncer ginecológico, del suicidio. La salud mental es uno de los pilares ahora mismo de la sanidad penitenciaria, es uno de los grandes problemas que tenemos dentro. Tuberculosis, vacunaciones y el VIH, que hoy está muchísimo más controlado, pero que hemos sido también claves en el control del VIH en este país. Como he dicho, los ingresos, todo interno que ingresa dentro de una prisión debe ser visto lo antes posible, normalmente se ven en el mismo día. A todos hay que abrirles una historia clínica con todo lo que hay. Tenemos que descartar enfermedades transmisibles como la tuberculosis, como el VIH, las hepatitis víricas, la sarna, la LUES. Hay que hacer una valoración de salud mental a todos según ingresan. Fundamentalmente hay que despistar un riesgo de suicidio y ver si hay algún problema de salud mental que pueda haber alterado el que haya ingresado en la prisión o se le pueda comunicar al juez por qué está ahí y si lo han detectado o no lo han detectado. Y luego, bueno, pues hay que hacer también la valoración de existencia de lesiones a todos. Los programas sanitarios, hay algunos que además de hacerse de forma ambulatoria en todos los módulos, se hacen en módulos específicos. Como os he dicho antes, tenemos un módulo de drogodependientes en el que hacemos ahí directamente la atención o enfermos mentales o discapacitados intelectuales. En drogodependencias hacemos de todo, programas de deshabitación, tanto en los módulos fuera como en el módulo terapéutico, los programas de los tratamientos sustitutivos opiáceos, uno de los primeros que empezaron a dar la metadona. Actualmente, además de la metadona, se da también la buprenorfina sublingual y la buprenorfina de acción prolongada. Somos de los pocos países en los que tenemos programas de intercambio de jeringuillas. La gente que, a pesar de todo lo que hay, se quiere seguir drogando y se está drogando y está consumiendo con jeringuillas, por lo menos que la jeringuilla esté limpia y que no tenga riesgo de transmisión de enfermedades. Hay módulos terapéuticos en los que no solo trabajamos nosotros, sino que también trabajan los servicios de drogas de cada comunidad autónoma o bien ONGs que están como Proyecto Hombre, que probablemente están en todas las prisiones. Y, bueno, pues una de las partes y del tratamiento está en derivar a recursos comunitarios todo lo que sea necesario. La salud mental, como os digo, es uno de los grandes problemas que hay ahora. Nosotros tenemos un programa de atención integral al enfermo mental en el que tratamos de detectar, estabilizar, mejorar la calidad de vida y reincorporar a la sociedad a todos aquellos internos que tienen un problema de salud mental grave, trastorno mental grave. Tenemos 2 hospitales psiquiátricos en la red, uno en Sevilla y otro en Alicante. El único que admite mujeres es el de Alicante, por lo tanto, cualquier mujer que tenga un trastorno mental y por causa de ese trastorno mental esté en prisión va a ir a ese Alicante, ya sea de Canarias como de Galicia, da exactamente igual, siempre va allí, y el de Sevilla, que es un poco más pequeño y que solo admite hombres. Si os fijáis, hay casi como una línea diagonal que divide España en 2 partes, ¿no? Por la parte izquierda y Andalucía, Extremadura y Canarias van los hombres al psiquiátrico de Sevilla y el resto va a Alicante, excepto Cataluña, País Vasco y Navarra, que cada uno ya tiene sus servicios de salud mental propios, ¿no? El programa de prevención de suicidios es algo tremendamente importante. Luego voy a dar algún dato de los suicidios que hay. Y, bueno, cualquier profesional puede iniciar ese programa y tenemos que estar el médico y el psicólogo permanentemente siguiendo al interno al que se la ha metido. Esto es algo especial, no ocurre en ningún centro de salud. Hay que ver a toda esta gente. Todo el que tenga una sanción tiene que estar autorizado por el médico para que cumpla esa sanción. Todos los que son primeros grados o artículo 10, que tienen un régimen de vida más restrictivo, tiene que estar autorizado por el médico. El artículo 104 y 196, que es la libertad condicional por una enfermedad incurable, también lo gestiona el médico. Permanentemente estamos haciendo informes para los jueces
informes de seguimiento de suicidio, huelgas de hambre y, como digo, ver ingresos y conducciones que son los que pasan de unas prisiones a otras de forma. Esto es algo muy específico del trabajo de las prisiones. La asistencia médica extrapenitenciaria, lo que son la asistencia con los especialistas, generalmente hay convenios entre los sistemas de salud de cada comunidad con la Secretaría General. Tenemos siempre un hospital de referencia, pertenecemos a un distrito sanitario y nos comportamos como un centro de salud más. El psiquiatra suele venir a las prisiones, el resto de las especialidades van a los hospitales. En casi todos los hospitales hay una unidad penitenciaria, una unidad de custodia con ciertas medidas de seguridad, y las pruebas complementarias las hacemos exactamente igual que cualquier otro centro de salud. Nosotros sacamos la sangre y la mandamos al laboratorio donde nos mandan luego los resultados. Tenemos en casi todas las prisiones hay algunos convenios particulares, en unas hay y en otras no, pero por ejemplo en mi centro hemos tenido alumnos de tercero y de cuarto de medicina que han venido a hacer prácticas a nuestro centro, y en algunas prisiones rotan los MIR de medicina de familia, y en otras rotan también, en el mío por ejemplo están rotando los FIR, los farmacéuticos rotan por ahí. Bueno, esto es un poquitín cuál es la situación de la población ahora mismo. Hay más de 56.000 internos en todas las prisiones de España, y lo he puesto separado por las que dependen de la Administración Central, la de Cataluña, la del País Vasco y la de Navarra, que tienen la sanidad, como os he dicho, transferida. Estos son más o menos los ingresos que hay cada año dentro de las prisiones, es decir, que además de los que están fijos en esa foto, pues entre 25.000 y 30.000 personas pasan por las prisiones todos los años. Esto es un poco la evolución que ha habido de la población penitenciaria en España, un poco en función de lo que la sociedad había. Al principio hubo mucho heroinómano, como os dije, la epidemia del SIDA por el tema de los usuarios de drogas por vía intravenosa, y además hizo que aumentara mucho la población penitenciaria. Después hubo una época, a principios de 2005-2009, con mucha inmigración, muchísima inmigración ilegal, y aumentó muchísimo la población penitenciaria. Hemos tenido un pico de casi 75.000 internos, 76.000 internos dentro, y ahí había muchísima tuberculosis, muchísimas infecciones como la hepatitis B que venían de esos países endémicos. Ahora se ha estabilizado, llevamos ya unos cuantos años, casi 15 años, con 55 o 56.000 internos, quizá un poquitín más viejos cada uno, y bueno, pues lo que está pasando es que está aumentando las patologías derivadas del aumento de la edad. El gran problema de las prisiones es la drogadicción. Esta es la encuesta que se hace cada 5 años sobre drogas en prisión, y fijaros que prácticamente el 50% de los internos que ingresan en prisión en alguna vez han consumido drogas ilegales, y en el momento del ingreso también más del 50%. Los trastornos mentales es la otra gran patología que hay dentro de las prisiones, y se calcula trastornos mentales graves, sabéis que ya son psicosis, estamos hablando de psicosis o trastornos límite de personalidad con graves alteraciones conductuales, estamos hablando de entre el 4 y el 5% de los internos de las prisiones, lo cual es una bestialidad. Eso no lo hay en ningún hospital psiquiátrico ni en ninguna unidad de agudos de este país. Más o menos la mayor parte de la población son hombres, con una mediana de edad ya de 44 años, está empezando a subir. Muchos inmigrantes. En Cataluña, por ejemplo, la mitad de los internos que hay ahora mismo son inmigrantes, en el resto de las prisiones el 25%. Mucho consumo de tabaco y de drogas, con bajo nivel de renta. Generalmente, cuanto más baja la renta, más fácil es que entres en prisión, y tienen una carga de morbilidad bastante más alta que en la población general. Esto en esta diapositiva se ve muy bien. Esto está hecho en la población reclusa de Cataluña, y es la comparación de tanto del consumo de drogas como de los trastornos psiquiátricos, como las infecciones derivadas de este consumo de drogas de la población penitenciaria frente a la población general. Como veis, la diferencia es tremenda. Como os he dicho antes, el suicidio es un problema dentro de las prisiones. Las tasas son muy altas, y en España había una tasa de suicidio por 100.000 habitantes y año de 8,44 hace 3 años. En prisiones es casi 9 veces más lo que la gente que se suicida. ¿Y cuál es el futuro? Bueno, pues el futuro
como os he dicho antes, hace 20 años deberíamos estar integrados en los sistemas de salud comunitarios y todavía no lo han hecho nada más que 3 comunidades que suponen el 17% de la población penitenciaria. El resto seguimos esperando a que nos transfieran. Y esto es un poco una foto de lo que está pasando. Es una gran oportunidad la que estáis aquí cuando terminéis la residencia de tener una plaza fija. Están las plazas en la relación de puestos de trabajo que había en las prisiones de la Administración General, debían ser 474 y están cubiertas 140 nada más, ese es el gran problema. Y en las oposiciones es quizá la única oposición en este país en el que salen más plazas que gente se presenta, no ya que gente apruebe, sino que gente se presenta, ¿vale? Eso que está entre paréntesis son los que se cubrieron. Como veis, en el 22 había 80 plazas, se cubrieron 7, este año han salido 69 y no sabemos lo que va a pasar, pero es que no llegan a presentarse ni siquiera a los 69. Y bueno, esto ya es casi para terminar, unas cuantas fotos. Yo empecé a trabajar en esta prisión tal y como está. Sí, es verdad que un poquitín más, no soy tan viejo como estos que están en esta prisión. Estos son fotos de cuando había niños bastante más grandes que ahora, de Ocaña. Esto es el gran mito de las prisiones, las autolesiones. Esto ocurre, pero con muchísima menos frecuencia que antes. Es la gente que se traga pilas o que se corta. Este es el gran problema de las prisiones también, que es la drogadicción. Esto ya tampoco se ve. Estos son jeringuillas antiguas que producían, como veis, esos abscesos de venopunción tremendos. Esta era la prisión de Granada antigua, que fijaros, pues tenía unos medios un poquitín paupérrimos. Fijaros que donde estaba la sala del dentista también estaba el autoclave, era la biblioteca y lo tenía todo. Y entonces sí había hacinamiento, hoy ya no hay hacinamiento. Esto era una celda en la que había 5 personas en esa prisión antigua de Granada. Y esta es la nueva de Granada, ya los medios son completamente distintos, las salas están bien dotadas, tenemos ecógrafos, hacemos de todo tipo de cosas, los patios son grandes, amplios y hay talleres, las celdas son adecuadas, es decir, ha cambiado muchísimo. Y yo ya como resumen final deciros que la población que atendemos es una población muy necesitada de cuidados de salud. En muchísimas ocasiones el primer contacto o casi el único contacto que han tenido con la sanidad lo hacen en las prisiones por montones de razones, por su marginalidad y por sus situaciones socioeconómicas. Hay una alta carga de morbilidad en todos los sentidos. Esto me parece que es clave. Al que quiera ser médico, aquí tiene la oportunidad de hacer una medicina extraordinaria porque la haces en todos los sentidos, en el físico, en el psíquico y en el social. Tienes contacto con las familias, tienes contacto con todo su entorno de una manera muy distinta de la que puedes tener, desgraciadamente, en un centro de salud. Ojalá en los centros de salud pudieran estar así, pero ellos no pueden. Y tienes tiempo para dedicarles, etc. Y es clave en la salud comunitaria la sanidad penitenciaria. Es centinela para las poblaciones inmigrantes, sabes cuándo está llegando más tuberculosis, cuándo está llegando más hepatitis, cuándo está llegando más sarna. Es muy importante para el control de enfermedades transmisibles. Hace relativamente poco vi un artículo de unas prisiones de Uruguay en el que habían dejado de controlar la tuberculosis y había aumentado la tuberculosis en todo el país, no solo en las prisiones, sino en todo el país. De las vacunaciones, etc. Es verdad que ahora ganamos menos dinero que en la calle, eso es absolutamente cierto, y que hay menos profesionales en las prisiones por lo que os he comentado antes. Pero cuando nos integren el sueldo va a ser el mismo y además vais a estar fijos porque el que haya pasado y haya aprobado la oposición, al que le vaya al SAS, pues será fijo en el SAS cuando nos integre. Y yo solo os puedo decir que yo entré diciendo esto es algo transitorio, cuando pueda me iré de la cárcel y después de 35 años he sido y soy muy feliz dentro de una prisión. Pues muchísimas gracias. Eso es todo. Si tenéis alguna pregunta. ¿Sí? ¿Los centros de menores funcionan por el mismo sistema y tienen la misma organización? No.
Los centros de menores van por otra vía, dependen de los juzgados y van por otra vía, no pertenecen a instituciones penitenciarias. Instituciones penitenciarias es mayores de 18 años. Con 18 años puedes entrar en la cárcel. Con 17 y 364 días, no. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Que os acerco el micro. Hola, buenas. En las comunidades que tienen designadas, bueno, lo que has comentado de Cataluña, el País Vasco y Navarra, ¿también se entra mediante oposiciones? No, ahí entras como igual que entras en cualquier otro centro de salud. Es decir, se ofertan las plazas y vas, entras si te llevan o no te llevan. Sí es verdad que, por ejemplo, en Cataluña, además de que tienen las mismas condiciones que los demás centros de salud, en Cataluña tienen un plus por estar trabajando en una prisión. Es decir, que la gente que trabaja en las prisiones de Cataluña gana un poquitín más por el hecho de estar en una cárcel. ¿Y hay posibilidad de hacer horas o algún día en la pública o compaginarlo con la actividad en otro centro hospitalario? Gracias. Bueno, entre la pública y pública no lo sé, no tengo esto, no te he entendido bien la pregunta. Es decir, si tú puedes trabajar en un hospital o en un centro de salud y también en la prisión. Sí, en plan, algunos días en el centro penitenciario y otros días en un hospital. Eso supongo que ahora mismo no es así. Es decir, ahora mismo tú para trabajar tienes que tener un contrato. Y si no tienes una exclusividad, puedes trabajar en dos sitios, pero porque no tengas esa exclusividad, ganas menos dinero en un sitio o en otro. Y cuando estén integrados, en los que están integrados, pues supongo que no, que será como hacen no sé si tú puedes trabajar en dos centros de salud a la vez, no lo sé. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues muchas gracias, José Joaquín, y se termina la ponencia. Gracias a vosotros.